Bueno, jóvenes, hoy es día 14 de abril del año 2021. Esta es la clase de física 321 para estudiantes de ingeniería química que se imparte en el Departamento de Materia Condensada de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Yo soy el profesor Alejandro Galo Roldán. Vamos a ver un ejercicio acá. Este ejercicio entra en el contexto de lo que se llama la fecha, el fechado con carbono. En general, los radioisótopos pueden usarse para, es una aplicación de la radioactividad de esto, ¿verdad? Y específicamente de la radiación beta. Por eso lo estoy metiendo aquí en el contexto de la radiación beta. Los radioisótopos pueden utilizarse, los que emiten espontáneamente, para fechar muestras fósiles. Se usan en arqueología para calcular la edad que puede tener una muestra fósil. El principio se basa en lo siguiente. Si tenemos, por ejemplo, nosotros un ser vivo, los seres vivos mantienen siempre, permítanme, los seres vivos mantienen los seres vivos mantienen digamos, un ser vivo mantiene siempre una concentración de una cantidad de átomos de carbono 14 y una cantidad de átomos de carbono 12. Mientras están vivos, el carbono 14, que es el que voy a representar aquí como que si fueran circulitos, está en una proporción mucho menor que la del carbono 12, de orden de 10 a la menos 10, como vamos a ver después. Mientras el ser humano está vivo, el carbono 14 es inestable y está emitiendo y transformándose en nitrógeno cada vez, pero de la atmósfera viene y el ser vivo recoge del CO2, recoge carbono y lo está convirtiendo en carbono 14 y mantiene esta proporción fija. Resulta que esta proporción que hay en un ser vivo es la misma que hay en la atmósfera. O sea, la que se encuentra en la atmósfera es la misma y esta se ha mantenido constante con el tiempo. La proporción de carbono 14 a carbono 12. El punto es que cuando el material muere, ya deja de incorporar carbono 14 y entonces lo que había de carbono 14 comienza a morir, comienza a desaparecer porque se va desintegrando hasta que con el tiempo va habiendo cada vez menos. Entonces nosotros podemos utilizar las fórmulas que tenemos de decaimiento para calcular edades de muestras de materiales, ¿verdad? En base a eso. Entonces, ese es el hecho, ¿verdad? Recuerden entonces que solo los materiales vivos está recuperando el carbono 14 que se emite. Una vez que el material muere, deja de recuperar el carbono 14 y toda la muestra inicial comienza a decaer exponencialmente. Y el hecho de que la existencia relativa es del carbono 14 en relación al carbono 12 es pequeña, ¿verdad? O sea que si yo tengo una masa dada de un material, yo puedo pensar que esa masa esencialmente tiene carbono 12, ¿verdad? Para hacer cálculos de número de moles y todo eso. Entonces, vamos a hacer este ejemplo, ¿verdad? Que está acá, este ejercicio que está planteado en el libro, aquí lo voy a tratar de explicar de la manera más suave posible. Un trozo de carbón, dice, contiene 25 gramos de carbono, que contiene 25 gramos de carbono, se encuentra en algunas ruinas de una ciudad antigua. La muestra presenta una radioactividad de carbono 14 de 250 desintegraciones por minuto. ¿Hace cuánto tiempo murió el árbol del que provino este carbón? La proporción de carbono 14 a carbono 12 en la atmósfera es de 1.3 por 10 a la menos 12. Bien, entonces miren, vamos a suponer, digamos, que esta es la muestra actual, o sea, es el fósil. En un momento dado, hace muchos años, el fósil estaba recombinándose,
recombinando con la atmósfera carbono 14 y mantenía, digamos, siempre una proporción dada. O sea, solo los seres vivos mantienen esa proporción. El fósil ya no mantiene esa proporción. Entonces, digamos que aquí está la muestra viva con cierto carbono 14 inicial. Después de muchos años, esa muestra viva, después de que murió, aquí murió al tiempo cero. A este tiempo t igual a 0. Aquí murió al tiempo t igual a 0 y en un tiempo t después, unos años después, muchos años después, va a tener una cantidad menor de carbono 14 porque ya no está recuperando carbono de la atmósfera. Entonces, aquí tengo los 25 gramos que eran en un pedazo de árbol vivo y aquí tengo 25 gramos de un fósil. ¿Me entienden hasta ahí? ¿Me entienden hasta ahí? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Muy bien. Entonces, ahora vamos a pasar a ver la solución, ¿verdad? Del problema. ¿Qué pasó? Aquí está. Bueno, lo primero que vamos a hacer acá es calcular la actividad del carbono 14. Perdón, la constante de decaimiento del carbono 14. La constante de decaimiento del carbono 14, lambda, es la vida media, perdón, 0.693 entre la vida media. 0.693 entre la vida media. Y la vida media es 5.730 años. Lo vamos a pasar aquí a segundos. Entonces vamos a multiplicar por 3.16 por 10 a la 7 segundos que hay en un año. Y el resultado entonces para la vida media es 3.83 para el constante de decaimiento, perdonen, es 3.83 por 10 a la menos 12 segundos inversos. Ahora bien, yo tenía el trocito de árbol vivo. Tenía 25 gramos de árbol vivo, de la cual la mayor parte era carbono 12. Entonces vamos a averiguar cuántos moles de carbono 12 hay en 25 gramos de carbono. Entonces, nosotros tenemos que para eso, pues utilizamos el peso molecular. Tenemos 25 gramos entre 12 gramos por mol. Y resulta que tenemos 2.083 moles de carbono 12. Entonces, ahora nos preguntamos por los núcleos de carbono 12 que hay en esa cantidad. O sea, estamos pensando en el trocito inicial, en el trozo de árbol todavía vivo. El número de núcleos que hay, de núcleos radioactivos de carbono 12, porque este es el número de moles, hay que pasarlo a núcleos. Entonces tenemos 2.083 moles por 6.02 por 10 a la 23 núcleos por mol. Entonces el total de núcleos que hay de carbono 12 es 1.25 por 10 a la 24 núcleos de carbono 12.
Ese es en el trocito vivo. Ahora, yo quiero ver cuántos hay de carbono 14 en ese trocito vivo, porque esa va a ser mi muestra inicial de carbono 14. Ese va a ser la cantidad inicial de carbono 14 que yo voy a tener. Entonces, ¿cuántos núcleos tengo de carbono 14 yo en ese trocito vivo? O sea, ¿cuál es la cantidad de núcleos de carbono 14 que hay al tiempo cero? Entonces, yo sé la razón. La razón es que eso es constante en la atmósfera, ¿verdad? La concentración de carbono en la atmósfera y en los seres vivos es la misma, ¿verdad? La concentración de carbono 14 entre la concentración de carbono 12, disculpe aquí ese, el número, ¿verdad? De carbono 14 entre el número de carbono 12 es apenas 1.3 por 10 a la menos 12. Eso es siempre en la atmósfera y en cualquier ser vivo. Quiere decir que hace ese montón de años también esa era la concentración relativa. Por lo tanto, si despejo el número de átomos de carbono 14 que había en el trocito de árbol vivo es 1.3 por 10 a la menos 12 por 1.25 por 10 a la 24 núcleos. O sea que habían al inicio de la historia, cuando estaba vivo el árbol, 1.63 por 10 a la 12 núcleos de carbono 14. Estamos listos, ya tenemos una muestra inicial de carbono 14. ¿Me han seguido hasta ahí? Sí, ingeniero. Perfecto. Entonces, vamos acá. Y tenemos que la actividad. ¿Cuál iba a ser la actividad inicial? Pues la actividad inicial es R0, es lambda por N0. Ya conocemos lambda. Lambda es la constante de decaimiento, que es 3.83 por 10 a la menos 12 segundos inversos. Y N0 es 1.63 por 10 a la 12 núcleos. Quiere decir entonces que la actividad es 6.24 núcleos por segundo, o sea, decaimientos por segundo, ¿verdad? Son núcleos que se desintegran. 6.24 decaimientos por segundo. Ustedes lo pueden pasar a decaimientos por minuto, poniendo 60 segundos que hay en un minuto y multiplicando esta cantidad por 60, y entonces la actividad inicial iba a ser 374 decaimientos por minuto. Esa iba a ser la actividad inicial. Ok, ahora, ¿qué nos dice el problema? El problema nos dice que se ha medido actualmente que la actividad presente en este momento es de 250 decaimientos por minuto. Esa es la actividad que se ha detectado, 250 decaimientos por minuto. Entonces nosotros tenemos las dos actividades, la actividad presente y la actividad pasada. ¿Qué tenemos entonces nosotros? Tenemos que una de las formas de escribir la expresión de decaimiento es con la actividad, poniendo acá R sub 0 E a la menos lambda T, donde R0 la actividad al tiempo cero. Entonces de aquí despejo E a la menos lambda T como R entre R sub 0, saco logaritmo, entonces tengo menos lambda T igual al logaritmo de R entre R sub 0, y despejo el tiempo T, que sería menos 1 sobre lambda logaritmo de R entre R sub 0. Y entonces el tiempo sería 1 sobre lambda menos 1 sobre lambda menos 1 sobre 3.83 por 10 a la menos 12 segundos a la menos 1 por el logaritmo. Aquí no tengo que cambiar las actividades porque minutos inversos entre minutos inversos se cancela. 250 entre 374. Entonces, si hago este cálculo, el cálculo me va a dar 1.06 por 10 a las 11 segundos. 1.06 por 10 a la 11 segundos. Bueno, eso pasado a años es 3.3 por 10 a la 3 años. O sea, 3.300 años. ¿Ok?
¿Ok? Ya estaba Egipto, ¿verdad? Ya estaba la Mesopotamia como civilización, estaban los asirios y caldeos en la Mesopotamia, estaba Egipto, eso fue un poco antes de lo que dice la Biblia ahí del Éxodo, que fue como en el año 2500 antes de Cristo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Sí, todo claro. Muy bien. Ok, entonces esto era en cuanto al fechado radioactivo, que es una aplicación de la radiactividad sumado a la decaimiento beta, ¿verdad? Vamos a retomar aquí nuestra presentación original para continuar con la clase entonces. Entonces vamos a ver el otro tipo de decaimiento, que es el decaimiento gamma. El decaimiento gamma es un poco distinto a los demás. El decaimiento gamma se debe a los cambios en los estados cuánticos del núcleo. O sea, el núcleo pasa de un estado excitado a un estado de menor energía y emite energía entonces. Y la energía que emite cuando ocurre esa transición es a la que se le conoce como rayos gamma, que son fotones. Que son fotones. Aquí tenemos nosotros una esquematización en esta reacción, donde lo que tenemos es un núcleo excitado, por eso le ponemos aquí un asterisco, que tiene el número atómico número de masa A y número atómico Z, y se convierte en un núcleo con el mismo número de masa y con el número de atómico, solo que este ya no está excitado, está en estado relajado, en estado base, y emite entonces una partícula gamma como efecto de esa transición. Mire que las transiciones nucleares son muy energéticas, ¿verdad? Recuerden que la radiación gamma es la más potente de todas. Es capaz de penetrar inclusive varios centímetros de plomo. La vida media típica de estos estados excitados es de 10 a la menos 10 segundos. O sea, una vez que se excita, en un tiempo de 10 a la menos 10 segundos prácticamente emite, ¿verdad? En un tiempo muy corto. ¿Se dan cuenta qué tan corto es, jóvenes? Vieron que el resultado anterior del carbono radioactivo. Solo para que tengan una idea, realmente estas cosas a uno la mente le cuesta asimilarlas, ¿verdad? Fíjense que 10 a la 11 segundos es la vida media del trozo de carbono, que eran 3.300 años, prácticamente la historia de la civilización humana. Y por el otro lado, por lo pequeño, 10 a la menos 10 es el tiempo que dura un núcleo, un estado excitado. Casi, digamos, del orden contrario o negativo, ¿verdad? Para que miren qué tan grande es aquello y por lo tanto qué tan pequeño sería 10 a la menos 10, ¿verdad? Son cosas casi que son imperceptibles para nosotros. El único cambio que experimenta el núcleo es que este termine en un estado de menor energía. No cambia ni A ni Z en la radiación gamma, ¿verdad? Eso es importante que lo recuerden. En el caso de la radiación gamma consiste de dos pasos. El primer paso en la radiación gamma es un decaimiento beta electrónico y va seguido después por la emisión gamma. Miren acá, ¿verdad? Comenzamos con boro 12,5, entonces emite un electrón en un decaimiento beta electrónico, un electrón más un antineutrino, y entonces da como resultado un núcleo que tiene un número atómico mayor, 6, y entonces acá este núcleo excitado viene y se
relaja, emite, pasando de un estado excitado a un estado base, emitiendo la partícula gamma, ¿verdad? La energía del fotón asociado a la partícula gamma, pues es por la fórmula de Planck, h veces la frecuencia, donde delta E sería la diferencia de la energía entre los dos niveles, ¿verdad? Entre el nivel excitado y el nivel base. Aquí tenemos el sumario de un resumen de los decaimientos para que ustedes lo recuerden, ¿verdad? El decaimiento alfa, ¿verdad? Que consiste en que se emiten núcleos de helio, disminuye el número de protones y disminuye en 2 y disminuye en 4 el número de masa, ¿verdad? Porque se emiten 2 protones y 2 neutrones. El decaimiento beta electrónico, que consiste entonces en que se emite un electrón y un antineutrino. Acá, digamos, aumenta en 1 el número atómico y se conserva el número de masa. Acuérdense que lo que hay aquí es una conversión de un neutrón a un protón dentro del núcleo. Por eso es que el número de masa se conserva, ¿verdad? Porque se pierde un neutrón, pero se crea un protón. El decaimiento beta positrónico, en el cual un protón se convierte en un neutrón y entonces disminuye en 1 el número atómico y se emite un positrón más un neutrino. La captura electrónica, que consiste en que un núcleo captura un electrón y disminuye en 1 un electrón de la capa K y disminuye en 1 su número atómico. El decaimiento gamma, que es el que acabamos de ver, ¿verdad? Que un núcleo excitado se relaja para caer a un estado base y emitir una partícula gamma. La radioactividad puede ser de 2 tipos. Puede ser radioactividad natural, que se debe a la existencia de núcleos inestables en la naturaleza. Y la radioactividad artificial, que se debe a los núcleos que son producidos en un laboratorio mediante reacciones nucleares. En relación a la actividad natural, existen 3 series de radioactividad natural, que son la serie del uranio, la serie del actinio y la serie del torio. Aquí tenemos, hay algunas, ¿verdad? Algunas radiación que no pertenecen a una serie en particular, pero estas son las series más importantes. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿verdad? La serie del uranio, el actinio y el torio. El isótopo inicial en el uranio, pues ese es el uranio 238. En la serie del actinio es el uranio 235, el isótopo inicial. Y en la serie del torio es el torio 232, el isótopo inicial. Aquí están las vidas medias en años de cada uno de estos isótopos iniciales y los productos finales estables, ya cuando ya no hay más emisión. Todos decaen a un isótopo de plomo, como pueden ver acá, ¿verdad? Puede ser plomo 206, plomo 207 o plomo 208. El Neptuno no pertenece a una serie en particular, el Neptunio. El Neptunio también es un emisor natural y decae en bismuto 209, finalmente. Aunque no es natural, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, la del torio, ¿verdad? Aquí tenemos graficada la del torio, cómo viene decayendo acá, ¿verdad? Aquí pueden haber emisiones, emisiones alfa, emisiones beta, emisiones alfa, emisiones beta, etcétera. Entonces, el proceso continúa a través de una serie de caimientos alfa y beta. Los que son aquí en sentido hacia abajo son los alfa y los que son laterales son beta. La serie, cuando llega al bismuto aquí, se divide. Miren, aquí da 2 caminos. Una se va por el talio y la otra se va por el polonio. Pero ambas terminan de cualquier modo en el plomo, que es el elemento estable ya, que es 208.
Entonces ese es un ejemplo, ¿verdad?, de una serie radioactiva. Vamos a hablar un poquito de las reacciones nucleares. Las reacciones nucleares consisten en que la estructura del núcleo puede ser alterada bombardeando partículas energéticas. Estos cambios en la estructura del núcleo se le llaman reacciones nucleares. Como en los decaimientos nucleares, el número atómico y el número de masa deben balancearse en ambos lados de la ecuación. Recuerda, se va a balancear el número atómico y el número de masa, así como en los decaimientos nucleares. Un núcleo X es bombardeado por una partícula A, resultando un núcleo hijo Y una partícula saliente B. Entonces, esta es la estructura general que tiene una reacción nuclear, ¿verdad? Esa va a tener siempre esa estructura, una reacción nuclear. La energía de la reacción Q es definida como el cambio total en masa, energía como resultado de la reacción. O sea que hay un cambio en la masa por el factor mc cuadrado, delta mc cuadrado, entonces esa energía es la que resulta de la reacción, y esa energía puede escribirse como la masa del núcleo bombardeado más la masa de la partícula incidente menos la masa de la partícula eyectada menos la masa del núcleo hijo, todo multiplicado por c cuadrado. Los tipos de reacción se catalogan dependiendo cuál sea el valor de la energía. Hay reacciones exotérmicas. En las reacciones exotérmicas hay conversión de energía, se genera energía. Y como hay generación de energía, hay pérdida de masa en la reacción. En ese caso, la Q es positiva. En una reacción endotérmica se absorbe energía. Y entonces al absorberse esa energía hay ganancia de masa. Entonces, esa energía que se absorbe tiene que ser en forma de energía cinética de las partículas incidentes. Entonces, las partículas incidentes emiten energía, la absorbe el núcleo padre, se convierte en un núcleo hijo con más masa que el núcleo padre. La carga Q, la Q es negativa, o sea, la energía de la reacción es negativa en este caso. La energía necesaria para que la reacción ocurra se llama energía límite. O sea, con una energía menor, la reacción no va a ocurrir, la reacción endotérmica. Ahora, puede ser de que A y B sean idénticas. O sea, que la partícula incidente y la partícula que sale son idénticas. Entonces, X y Y también lo son. Entonces, a ese proceso se le llama scattering. Es como una colisión nada más, ¿verdad? No hay una reacción en sí nuclear. A ese proceso se le llama scattering. Si la energía cinética antes del evento es la misma que después, se dice que es un scattering elástico. De lo contrario, se dice que es un scattering inelástico. O sea, el scattering es diferente que una reacción química porque no se producen nuevos distintos elementos. Las reglas de conservación en las energías, en las reacciones nucleares, se conserva la energía, se conserva el momentum, se conserva la carga y el número total de nucleones A. Esas son las cantidades que se deben de conservar en las reacciones. Vamos a dejar la clase acá. Ya prácticamente terminamos. En la próxima clase mañana voy a hacer problemas, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto les contesto. Mientras voy a aprovechar para tomar la asistencia. Ya pusimos esta presentación en la plataforma para que la puedan ver. Les voy a agregar un documento en que estamos resolviendo los problemas ahí para que también lo tengan. Entonces, ¿tienen algún comentario? ¿Alguna pregunta? De lo contrario, entonces yo me despido. Los miro mañana si Dios lo permite. Les deseo feliz tarde, buen provecho
y muchas gracias por su atención. Gracias, ingeniero. Buen día. Buen día. Gracias, buen día. Gracias. A ustedes. Gracias, ingeniero. A ustedes.